Hola, con mi compañera Valentina Herrera y yo de Gamboa les vamos a presentar el paper de influencia del estiramiento estático en las propiedades viscoelásticas de estructuras tendinosas humanas in vivo. Primero que todo vamos a definir algunos conceptos importantes para poder entender el paper. Primero es el tendón, que es un elemento viscoelástico apto para almacenar energía y restituirla. Son relativamente delgados, pero pueden soportar fuerzas enormes. Están formados por haces de colágeno de tipo 1 y elastina, entre los que disponen los tenocitos, que son células conjuntivas especializadas. También tenemos la histéresis, que es elástica o deformación plástica a nivel muscular, que es el retraso que manifiesta la estructura musculotendinosa estirada en recuperar su forma o posición original una vez liberada de la fuerza o causa que lo deforma. La deformación es cuando las fibras de colágeno del tendón se deforman, se alinean, incrementando para soportar las cargas del tendón. Y la flexibilidad, que es la capacidad de desplazar una articulación o articulaciones a través de una amplitud de movimiento completa sin restricciones ni dolor influenciada en este caso por tendones, que también puede ser influenciada por músculos y ligamentos. Para la explicación de este estudio, se ejecutó en 7 hombres sanos, los que participaban en deportes recreativos, pero no habían realizado entrenamiento de fuerza ni de flexibilidad. La medición de las propiedades viscoelásticas se produjo antes y después del procedimiento, que fue el estiramiento, indicándose el torque que se produjo durante la flexión plana y isométrica y la elongación. El sujeto se colocó aquí, en la figura 1A, de cúbito prono, que es boca abajo y con la cabeza hacia un lado, en un banco de prueba asegurado con cinturones en la cintura y en los hombros para mantener la posición fija. También se fija la articulación del tobillo derecho en 0 grados y la articulación de la rodilla en extensión completa y el pie a toda la placa conectada al brazo del dinamómetro, que es este. Antes de realizar esa prueba se realizó un calentamiento estandarizado y contracciones submáximas para acostumbrar al sujeto a los procedimientos que se iba a someter y no se sorprendiera después. En la figura 1B se explica el estiramiento estático que se hizo. Se administró en la parte inferior de la pierna derecha del sujeto. La postura del sujeto y la configuración fueron similares a los de la medición de las propiedades viscoelásticas de la estructura de los tendones, que se mencionó aquí en el 1A. La plataforma del dinamómetro, que estaba unida a la planta del pie del sujeto, se movió en 35 grados de dorsiflexión, con una velocidad constante de 5 grados por segundo y se mantuvo en esa posición durante 10 minutos. Si no saben cuál es el movimiento de dorsiflexión, aquí hay un video. Ahora, en la figura 2 se explica la medición de elongación de estructuras con un aparato ultrasónico en tiempo real. Para obtener el gastrocnemio medial, una imagen ultrasónica longitudinal a nivel del 30% de la parte inferior de la pierna. Y las imágenes fueron grabadas y sincronizadas con un cronómetro para el análisis posterior. Se colocó el marcador X entre la piel y la sonda ultrasónica para confirmar que la sonda no se movió durante las mediciones. El punto P entre la aponeurosis superficial y los fascículos no se movió, pero sí se movió proximalmente durante el desarrollo del torque isométrico desde el reposo, al 50% de la contracción voluntaria máxima. O sea que se movió de aquí hasta acá. La distancia recorrida por P se definió como el cambio de longitud del tendón y la aponeurosis durante la contracción. Los resultados están presentados a continuación en gráficos y tablas. En el gráfico A, que es de fuerza y longitud, de los 7 sujetos mencionados al principio, se evidencia que antes del estiramiento la relación es no lineal. Lo que ya se sabía con anterioridad, que la relación sea no lineal, quiere decir que en este caso se desplaza mucho a medida que se le ejerce fuerza al músculo. Aquí se puede ver la curva. Y en el gráfico B, que es de contracción voluntaria máxima, en el eje Y y en el eje X es longitud del desplazamiento. En el ascenso se puede apreciar que la región toda de las fibras de colágeno están desordenadas debido a que no se les ejerce fuerza ténsil. Se visualiza un bucle que llamamos histéresis. Esto se ve porque en el ascenso sube a medida que realiza la contracción voluntaria
y en el descenso vuelve a su estado basal mientras llega al reposo. Regresa al reposo que tenía y ese es el bucle, sube y baja. Para seguir con los resultados, les vamos a mostrar un gráfico de torque pasivo tiempo. En este se visualiza un pic inicial entre 35 y 40 Nm en el cual se ejerce la mayor carga y luego decae hasta permanecer en una meseta en el tiempo. En esta tabla que muestra los valores de un electromiograma, donde están los valores iniciales y los finales de distintos músculos del miembro inferior que actúan en este movimiento de dorsiflexión. Los valores iniciales se pueden visualizar en la línea de arriba y los finales en la de abajo. Los músculos evaluados fueron el gastrocnemio medial, el gastrocnemio lateral, el sóleo y el tibial anterior. Luego del estiramiento, comparado con antes del estiramiento, no tuvieron una diferencia significativa, por lo que se puede deducir que el músculo o estos músculos actúan de igual manera durante todo este proceso. Los datos de estos 7 sujetos que mencionamos anteriormente mostraron una diferencia significativa, o sea, menor a 0,05, aquí donde están estos asteriscos. Y en este gráfico, fuerza-longitud, antes se muestra como un cuadrado blanco y después como un rombo negro. La longitud en los datos anteriores era mayor después del estiramiento, concordante a cómo se muestra en este gráfico, pero aquí se puede evidenciar que luego de los 300 newton es exponencialmente mayor la longitud, o sea que existe un mayor estiramiento. En este gráfico se muestra en la parte A la histéresis de la contracción voluntaria máxima en el eje Y versus la longitud en el eje X. El A es después del estiramiento y el B es antes del estiramiento. Estos dos comparados, se puede ver que después del estiramiento la histéresis es mucho menor, por lo que puede haber una mayor longitud en estos tejidos. Esto se ve también fácil en el gráfico ya que está más separado, comparados con acá, que se juntan mucho más el ascenso, o sea, cuando se genera el movimiento, y el descenso. En esta tabla se pueden ver los valores de parámetros de antes y después del estiramiento, tanto de la contracción voluntaria máxima, la fuerza máxima estimada, el strain, la energía elástica, el stiffness y la histéresis. Principalmente en estos 4 últimos, después del estiramiento, se mostró una diferencia significativa. Hubo una disminución en la rigidez y la histéresis, como también un aumento en el área bajo la curva de la carga y descarga. Para efectos de la discusión, les vamos a presentar todos estos puntos, iniciando por el módulo de Young, en el cual existe una diferencia en comparación a estudios anteriores, debido a que en este estudio se calculó a partir del gráfico tensión-deformación en personas vivas y se tuvo que calcular tanto el tendón como la aponeurosis, la cual tiene características muy similares a las del tendón. Porque no hay que olvidar que el cuerpo humano actúa como un conjunto. En cambio, en los estudios previos solo se usaban cadáveres y animales, por lo tanto se podía medir solo el tendón externo. También en otro estudio se pudo demostrar que los valores tensiles de la aponeurosis eran mucho mayor a los del tendón en el músculo tibial anterior en la dorsiflexión, por lo que no hay que desestimar el valor que tiene la aponeurosis en el cuerpo. En los resultados también se evidencia que la rigidez de los tendones in vivo no es tanta, por lo que son bastante flexibles. Debido a esto, se debe mantener precauciones al momento de estimar la dinámica de los movimientos humanos para no dañar estas uniones músculo-tendón. En las curvas de carga y descarga, o sea, en las figuras 3D y 6 que se mostraron anteriormente,
El tendón es capaz de crear un bucle al que denominamos ya histéresis, demostrándose sus propiedades viscoelásticas al soportar cargas. La histéresis que se calculó fue de 21%, lo que es 2 puntos mayores al rango que se tenía hasta ese momento en adultos de distintas especies, que podían ser cuadrúpedos o bípedos, y el rango era de 3 a 19%. Pero aún así, este 21% mencionado es concordante con los valores de histéresis en humanos a distintas velocidades, el cual rodea los 25%. Para calcular la fuerza máxima, se estimó el momento de estiramiento del brazo y la contribución que realizaba el gastrocnemio medial hacia el tríceps dural, o sea, cómo generaba una distribución de cargas. Lo que se pretendía saber era si las propiedades del tendón cambiaban luego del estiramiento estático, pero no hubo mucha diferencia en la medición luego de este estiramiento. La técnica que se utilizó en este estudio para medir, se pudo concluir que los tendones son más compatibles a menor rigidez, o sea que pueden conectarse mejor estas uniones con una menor rigidez. También se observó una menor histéresis, la cual es un indicador, como ya dijimos antes, de propiedades viscoelásticas. Por lo tanto, luego del estiramiento, el tendón disminuye su viscosidad. En investigaciones anteriores, se pudo observar que las uniones musculotendinosas son bastante dependientes de las repeticiones y el tipo de estiramiento que se les ejerza, ya que hay diferencias en valores de estudios previos dependiendo de las repeticiones, que ya lo dijimos, que se le hicieron. Pero para este estudio fue suficiente con el estiramiento que se les realizó para poder llegar a cambiar las propiedades de los tendones y evitar que éste volviera muy rápidamente al reposo. La rigidez del tendón disminuyó luego del estiramiento, por lo que también hay una probabilidad de que este estiramiento induzca a cambios en la función del material del tejido. Normalmente las fibras están onduladas, pero eso carga y se tensan a medida que se le ejerce la fuerza. En este caso, la menor rigidez puede entenderse como un cambio en la disposición de las fibras colágeno. Finalmente, podemos decir que existe un aumento en el rango articular del estiramiento, observado también por los cambios en la viscosidad del tendón. La función principal que tiene el tendón es transferir carga hacia la articulación y o los huesos, por lo que un tendón más rígido será mejor para los movimientos rápidos y precisos, porque afectan los cambios rápidos en la tensión. Pero si el estiramiento se hace en un tendón que sea más flexible, podrá producir menor fuerza y tendrá un retraso en la activación muscular. Para la prevención de lesiones deportivas, el estiramiento tiene que disminuir la rigidez y produce también una menor carga que se le puede imponer a esta unión miotendinosa. Principalmente esto se da en los movimientos rápidos. Como conclusión, es que nosotras sabemos que existen varios tejidos que tienen estas propiedades viscoelásticas como el tendón, en las que van a soportar menor carga a medida que se hace más flexible, por lo que podría generarse una lesión durante este estiramiento si no se conocen los parámetros de carga que puede soportar. Pero si este tendón se rigidiza, va a poder soportar una mayor cantidad de carga, pero no va a actuar en los movimientos rápidos, debido a que la velocidad y la fuerza son variables contrarias. Por lo tanto, se debe comprender bien el objetivo al que se quiere llegar, si se quiere trabajar con velocidad o con fuerza para poder generar un trabajo óptimo en cada persona. Muchas gracias.